En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Une en una misma fiesta la Iglesia la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en un día de regocijo, de alegría, de gozo inmenso en el cielo y en la tierra. Pues al celebrar a estos dos apóstoles, columnas de la Iglesia, fundadores de la Iglesia de Roma, martirizados allí, ambos derramando su sangre en testimonio de la fe en Jesucristo nuestro Señor, son el fundamento de la Iglesia, de la fe, de nuestra catolicidad. Hoy, más que nunca, podemos confesar: creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. En esta Iglesia querida y fundada por nuestro Señor Jesucristo, en esta Iglesia que es la prolongación de su ministerio y de algún modo del misterio de su encarnación entre los hombres, pues a través de la Iglesia Jesucristo nuestro Señor sigue haciéndose presente para salvar a los hombres. Iglesia de Jesucristo nuestro Señor, que es un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento e incluso aquello que como estructura humana podemos comprender. Iglesia de Jesucristo, que siendo misterio es al mismo tiempo una realidad, una estructura, una institución cuya cabeza visible es el Papa, sucesor en la diócesis de Roma del apóstol San Pedro, con la misión de apacentar, de gobernar a la Iglesia universal. Uno de los títulos del romano pontífice es siervo de los siervos de Dios, siervo de los siervos de Dios. Y en primer lugar, esta expresión nos da dos ideas sobre el ministerio petrino. Primero, que el servicio en la Iglesia, como en el mundo, el poder ha de entenderse como servicio. La autoridad es dada en bien del prójimo y en bien, en este caso, de la sociedad y de la misma Iglesia. El Papa, constituido con una autoridad única, singular, plena y universal, ordinaria y inmediata sobre cada uno de los fieles y de los pastores de la Iglesia universal, tiene la misión o la ha recibido para el bien de los hombres, para su salvación, para la gloria de Dios nuestro Señor. Esa potestad del Papa como siervo de los siervos de Dios nos recuerda que el ministerio del Papa es servicio, servicio al bien de las almas, a la salvación del prójimo, servicio a la gloria de Dios, servicio en beneficio de los más pobres, de los más necesitados, de las almas más pequeñas, servicio del romano pontífice que ha de ejercer en la caridad para el gobierno y salvación de las almas que conduzcan, que lleguen a Dios nuestro Señor. Por tanto, el romano pontífice, como todos los católicos, como todos los bautizados, ha de ser el primero en obedecer los mandamientos de Dios nuestro Señor, siervo de los siervos de Dios. Esta es la segunda idea. Si el poder que tiene el romano pontífice, su potestad, es para el bien de las almas, asimismo, él ha de ser el primero en cumplir la voluntad de Dios. Hemos estado meditando durante estos últimos días y semanas acerca de esa obediencia que debemos a los mandamientos de Dios si queremos llegar al cielo, si queremos ser almas perfectas, si aspiramos a la santidad. Obediencia a los mandamientos de Dios que se concretan en cada uno de nosotros en las obligaciones y deberes de Estado. También el romano pontífice tiene esta obligación de cumplir los mandamientos de Dios y de cumplir también
con sus deberes de Estado, que están resumidos en esas palabras de Cristo nuestro Señor al apóstol Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso el apóstol San Pedro y sus sucesores en el gobierno de la Iglesia universal tienen esa misión de ser fundamento, de ser piedra. Se preguntaba en una homilía el Papa Benedicto XVI cómo realiza Pedro esa función de ser piedra en medio de la Iglesia. Y decía el Papa: es llamativo comparar, ver cómo después de esta confesión que Pedro hace de Cristo nuestro Señor como el Mesías, como el Hijo de Dios, al poco tiempo, al anunciar Cristo su pasión, Pedro dice: Señor, lejos de ti tal cosa. Y nuestro Señor Jesucristo le reprende fuertemente diciendo: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. En la imagen, en la persona del apóstol San Pedro, vemos cómo Dios hace su obra, eligiendo a personas, pero a personas que están sometidas también a la misma debilidad humana. Lo hemos dicho en anteriores ocasiones, como un criterio de veracidad de los evangelios es no disculpar, no disimular los defectos de los mismos apóstoles, y muy particularmente del apóstol San Pedro, de este Pedro que quiere apartar a Cristo de su misión de entregar su vida en la cruz por la salvación de los hombres, de este Pedro que ante la pasión huye y niega al Señor 3 veces, pero este Pedro al que Cristo nuestro Señor confirma nuevamente en su ministerio, invitándolo a un paso más, a seguirlo hasta la muerte, muerte cruenta, con derramamiento de sangre, por la fe en Dios nuestro Señor. El apóstol San Pedro ejerce este ministerio de ser piedra, también en la debilidad de su persona. Fijaos cómo en la primera lectura se nos presenta una imagen ya al principio de la Iglesia. Pedro está encarcelado y la Iglesia está como huérfana, pero la Iglesia ora por Pedro para que el Señor obre según su santa voluntad. Es una invitación y quizás una imagen también de nuestra situación actual, de una Iglesia que, en palabras de Benedicto XVI, parece esa navecilla metida en medio de la tormenta que parece que va a naufragar, anegada por las aguas. Hoy tenemos una gran crisis, no solo en la sociedad, sino tristemente también dentro de la Iglesia. Crisis que no afecta simplemente al pueblo de Dios, sino también a sus pastores. Parecemos muchas veces huérfanos, sin una voz, sin un Pedro que nos dirija y nos gobierne. Y en medio de todo ello hemos de imitar a los primeros cristianos, orar insistentemente al Señor por Pedro, que está en la cárcel. Y hoy podemos ver esa cárcel también figurada de una forma, vamos a decir, figurada en las ideologías de nuestro mundo actual, de las modas, incluso de los errores de esta herejía que es el compendio de todas las herejías, que es el modernismo. Y Pedro puede estar sujeto, Pedro puede estar, vamos a decir, seducido, sometido, encarcelado también por todo ello. La Iglesia verá insistentemente al Señor por Pedro, para que el Señor lo libre de esa cárcel, para que el Señor lo libre de esa cárcel y Pedro pueda seguir confirmando a sus hermanos en la fe. Hoy más que nunca la oración por los pastores se nos hace muy necesaria, muy urgente. El Padre Pío, en una de sus cartas, escribía una dirigida suya: te recomiendo, después del amor a nuestro Señor Jesucristo, el amor a la Iglesia y a sus pastores. Ten mucha compasión de los pastores, ten mucha compasión de ellos. Hemos de rezar, hemos de ofrecer. Nuestra Señora en Fátima vino a pedir oración por el romano pontífice, por el Papa, y hemos de rezar porque su misión es confirmar a los hermanos en la fe. Una misión importantísima
para el bien de las almas, pues Pedro ha de confirmar en la fe, anunciando la verdad al mundo, a los hombres de buena voluntad, recordando la santa doctrina a los católicos, señalando y corrigiendo también el error y los peligros de la modernidad. Es una misión altísima, es una misión importantísima, es una misión de gravedad, de grave importancia, pues de ello depende la salvación de muchos. Pedro, cuando quiere apartar a Cristo de la misión de morir por nosotros en la cruz, se convierte en piedra de escándalo. Por eso es necesaria pedir al Señor, nuestro Señor, esa asistencia, como pedir también para el Papa la docilidad a la acción del Espíritu Santo. Regocijémonos una y 100 veces y 1000 veces más en este día de fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Alegrémonos y regocijémonos de ser hijos de la Iglesia Católica, miembros del cuerpo místico de Cristo. Regocijémonos y alegrémonos porque el Señor, a pesar de las turbulencias, de las tormentas que puedan ir surgiendo a lo largo de la historia del mundo y de la misma Iglesia, no nos abandona. Portas inferi non prevalebum, las puertas del infierno no prevalecerán. Y en esa confianza nosotros hemos de permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo, fieles al Evangelio, fieles a la doctrina católica que hemos recibido de nuestros mayores y que la misma Iglesia nos ha entregado. Hoy es un día también de gozo y de alegría para nuestra Iglesia diocesana. En la Santa Catedral, en unas pocas horas, se realizarán las ordenaciones sacerdotales y diaconales. Nuevos sacerdotes y diáconos para la Iglesia de Toledo, para la Iglesia universal. El Señor no deja de llamar, el Señor no deja de asistir, el Señor no deja de consagrar y de santificar a aquellos a los que ha destinado para su servicio y para el bien de las almas. Nuestra alegría se hace también más grande porque varios de los que se ordenan son conocidos y amigos. También en el Instituto Buen Pastor, en esta mañana se realizarán ordenaciones. 2 de los que se ordenan también han estado aquí muchas veces con nosotros, don Cristian, sacerdote, y don Jason, diácono. Un motivo más de alegría. En otras diócesis del mundo también en estos días se están ordenando nuevos sacerdotes. Por eso nuestra alegría se redobla y nuestra oración se intensifica. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes por la intercesión de tus apóstoles Pedro y Pablo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.